un cierre a la actividad, a todos estos temas que estuvimos trabajando sobre Argentina. Así que les preparé este video para, bueno, unir un poquito todos los conceptos que estuvimos trabajando, para después empezar con una nueva unidad que ya tiene que ver con otro de los ítems o otros de los espacios que tenemos que ver sobre las ciencias sociales. Recuerden que cuando empezábamos las clases hablábamos que las ciencias sociales eran las ciencias que estudiaban al hombre en un espacio y en un tiempo determinado. Estuvimos trabajando y conociendo el espacio, ¿no?, en donde estamos, el lugar en donde vivimos. Ahora lo próximo que vamos a hacer, las próximas clases, es empezar a trabajar y a estudiar un poquito esos tiempos históricos muy importantes para nuestro país. Así que lo que vamos a hacer en esta clase es repasar y darle cierre a todos esos temas que hemos trabajado. Bien, vamos a entonces repasar todo lo que estuvimos trabajando todo este tiempo en relación a la República Argentina. Este es un poco, como les contaba recién, un video que integra o que lo que intenta es integrar todos los conceptos y los conocimientos que estuvimos trabajando. Entonces, haciendo un repaso, estuvimos viendo la ubicación de Argentina. Recordemos que Argentina es un país que se encuentra en el continente americano, más específicamente en América del Sur. Después estuvimos trabajando la división política de Argentina. Vimos no solamente que está dividida en provincias, sino que a su vez cada provincia tiene una ciudad capital. Argentina está conformada por 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital federal. También estuvimos trabajando en relación a esto con los países limítrofes de Argentina, que ahora lo vamos a repasar en el mapa. El relieve, que es la formación o son las distintas elevaciones del terreno en la superficie terrestre. El clima, que tiene que ver con precisamente los estados de la atmósfera. Y los espacios y los ambientes, que es específicamente los lugares que tenemos en las distintas partes de Argentina. En cada uno de los ambientes o espacios encontramos elementos naturales o artificiales. Esto también lo hemos visto en relación a que precisamente estos espacios naturales que nosotros hemos visto tienen que ver con el clima, el relieve, y sobre estos espacios naturales obviamente viven seres vivos, ¿no es cierto?, animales, plantas y el hombre. Y en relación a esto también encontramos elementos artificiales que son los que crea el hombre para poder satisfacer las necesidades. Repasamos entonces, este es un mapa físico-político. Repasamos esto, que tiene que ver con lo que ya vimos también. Es físico y es político al mismo tiempo en este caso. Es político porque tiene la división de las provincias con sus respectivas capitales. Recuerden que cuando hablábamos de las capitales, hablábamos de esos puntitos que aparecían, ¿sí?, que precisamente lo que marcan son puntitos más gruesos o más gorditos, por decirlo de alguna manera. ¿Ven? Por ejemplo acá, en donde se ve la ciudad capital, que es la ciudad más importante de cada una de las provincias. Rápidamente repasemos también dónde encontramos los países limítrofes de Argentina. ¿Sí? Tenemos a Chile, en todo el cordón oeste, hacia el norte Bolivia, Paraguay y ya más hacia el este Brasil y Uruguay. Esos son los países limítrofes. Y también recordemos que toda la costa este de Argentina está bañada por el mar argentino. Y luego tenemos el océano Atlántico. Recuerden que eso también lo vimos en otros trabajos. Bien, decíamos que es un mapa político porque tiene la división de provincias, pero también es un mapa físico porque acá tenemos distintos colores. Recuerden que nosotros estuvimos trabajando que los colores que observamos en el mapa están relacionados con las distintas elevaciones del terreno. Habíamos visto el color en principio, el color verde, ¿sí?, que es donde estoy parada ahora, que es la zona en donde encontramos las llanuras. El verde se relaciona con las llanuras. El amarillo, que este es un amarillo muy tenue, pero amarillo al fin, es el que se relaciona con las mesetas, ¿sí?, que encontramos hacia el sur. Y también encontramos, no se olviden,
que también tenemos distintas. Acá teníamos una meseta muy importante que más de uno se la olvidó, que es la meseta misionera. Las mesetas y el cordón montañoso de todo el oeste, que es la cordillera de los Andes, que se representa, recuerden que las elevaciones más altas las encontramos con el color marrón. Más fuerte es el color marrón, más alto, más altura tiene esa montaña, ¿sí? Recordemos que el Cerro Aconcagua es el más alto, ¿sí? El pico más alto de toda la Argentina. Bien, vamos entonces a repasar, esto ya lo vimos, pero bueno, un poco la idea es ir haciendo memoria. Siguiente cuestión que trabajamos, precisamente, relieve. Yo acá les dejé un mapa un poquito, que me gustó un poquito más del que les dejé en el trabajo práctico en sí mismo, porque se ve con claridad algunas cuestiones. Fíjense que está el mapa de la Argentina, en donde a grandes rasgos repasa esto que hablábamos recién, con verde, las llanuras, meseta, ¿sí? Todo el sur de la Argentina, toda la parte patagónica, es en su mayoría mesetas, que son relieves, recordemos que van entre los 200 y los 500 metros. Esto es aproximado, no es algo lineal, se dice de esta manera para poder estudiarse, pero hay mesetas que tienen una variación también de esta altura, es simplemente como para guiarnos. Tenemos entonces la meseta patagónica, la meseta misionera en Misiones, no se olviden, y después tenemos la mayor parte de la costa oeste de nuestro país, que es montaña, ¿sí? Acá tenemos una pequeña parte, que es la Puna Argentina, en donde encontramos una confluencia o, por decirlo de alguna manera, una mezcla entre lo que sería una meseta y una zona de mesetas y zonas de montañas. Eso también es importante aclarar. Los relieves también están marcados de esta manera, los mapas, para el estudio. No es algo tajante ni algo que no se puede variar. Por ejemplo, ven que acá hay un sector, este sector es de toma parte de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa, ¿sí? Es como que yo sacara una fotito a esta parte. ¿Por qué la elegí? Porque cuando, ¿se acuerdan que había un trabajo práctico donde ustedes tenían que decir qué relieve hay en cada provincia? Yo les planteaba alguna provincia en particular y ustedes me tenían que decir si había mesetas, si había montañas, si había llanura. Esto también es para aprender. Algunos pusieron, por ejemplo, vamos a La Pampa, que fue uno de los casos que más apareció. Muchos pusieron, bueno, La Pampa tiene llanura, correcto, tiene una parte de llanura, pero también tiene una parte de meseta. Entonces, por eso es que La Pampa tiene una parte que se llama Pampa húmeda, que sería esta, la parte que está formada por la llanura, y una parte de La Pampa que es Pampa seca, que es precisamente donde está asentada las mesetas. Entonces es tan válido poner que en La Pampa se encuentran llanuras como que se encuentran mesetas. Por eso es que quizás el que puso meseta le puse bien, y al que puso meseta le puse bien, al que puso llanura también. Lo que no sería válido es que ponga montaña, ¿correcto? Lo mismo acá. Acá muchísimos pusieron que Misionera era una llanura. Se confundieron y siguieron con el color verde. No, esta es una parte precisamente que se distingue y es una meseta. Hago estas aclaraciones porque son importantes que tengan en cuenta. Lo mismo pasa en Jujuy. Fíjense, no hay un solo color. Entonces es tan válido poner meseta como poner parte de montaña. ¿Correcto? Bien. Eso es una cuestión que quería que pudieran ver. Y acá van a ver que en la provincia de Buenos Aires hay dos, como si fueran dos puntitos distintos entre todo lo verde, que es la llanura, que precisamente son sierras muy importantes. Esta es la sierra de Tandilia y esta es la de Ventaña. Son, entre medio de toda la llanura, elevaciones del terreno que se llaman sierras, ¿sí? Muy importantes también y muy conocidas, también tienen una amplia importancia en lo turístico y en lo minero. Bien,
Esto es un poco para repasar y aclarar algunas cuestiones. Seguimos. Acá tenemos un mapa que repasa los climas. También vimos 4 clases de climas bien diferenciados por la amplitud térmica, por la diferencia de temperaturas, ¿sí? Argentina es uno de los pocos países que tiene una gran amplitud térmica y tiene los 4 grandes climas, ¿sí? Clima cálido, clima templado, clima árido, ¿sí? El de amarillo que tenemos acá, y el clima bien frío. Lo que no significa que, por ejemplo, en toda esta parte de Argentina, toda la parte sur de Argentina, no convivan también el clima árido con el clima frío. Por eso, estas divisiones que se hacen es para estudiarlas, para tener una idea general. No quiere decir que sean tan tajantes en donde no puede haber mezcla o no puede haber combinación de 2 tipos de climas, ¿sí? Existen realmente combinaciones de climas, no es que termina el clima frío y empieza el clima árido, sino que hay combinaciones. Ven acá en este mapa podemos ver claramente las referencias, con rojo el clima cálido, con verde el clima templado, con amarillo el clima árido y con azul el clima frío. Bien, estas referencias que ustedes ven acá están puestas acá porque precisamente no está la posibilidad de dar vuelta a la hoja como ustedes lo hacen en su mapa. Pero cuando ustedes hacen los mapas, lo mejor es no hacerlo acá, sino hacerlo en el reverso del mapa donde tienen los renglones. Recuerden que esas cosas son súper importantes. Bien, acá repasamos entonces el tema de los climas. Volvemos a ver lo mismo, ¿eh? Fíjense acá, fíjense en la pampa. Tenemos la mitad de la pampa, que es lo que yo les decía hoy, es la pampa húmeda, porque el clima es templado. Y en la otra parte, en la parte sur de la pampa, el clima es árido. Por eso es la pampa seca, ¿sí? La pampa que no tiene prácticamente lluvias, o que son muy pocas. Entonces, vieron que yo les decía, conviven en una misma provincia 2 tipos de climas diferentes, ¿sí? Bien. Esto es el mapa nocturno que trabajamos la clase pasada y que ustedes vieron. Muchos me comentaron que les había gustado mucho observarlo. Yo lo elegí precisamente porque la idea es esta. No se preocupen por los numeritos tienen que ver con las distintas capitales, las distintas provincias. No es importante que le den que reparen en ellos. Sí que lo que me interesaba que ustedes vean es la luminosidad. Precisamente teníamos que llegar a la conclusión, y que lo hicieron muy bien, de encontrar que los lugares en donde hay mayor luminosidad son los lugares en donde está la mayor población, ¿sí? Claramente tenemos la mayor parte, o uno de los mayores espacios más poblados, con más cantidad de gente, en todo lo que es la capital federal y sus alrededores. Acá está concentrada la mayor cantidad de población. Y si ustedes ven más hacia el sur, fíjense, al sur de la provincia, prácticamente no tenemos lucecitas. Eso quiere decir que no solo que la Patagonia está poco poblada, sino que está dispersa, se llama. Quiere decir que está muy repartida, que está muy lejos una de otra. ¿Ven? Eso se llama disperso. Cuando las poblaciones están muy dispersas, muy alejadas unas de otras, se conforman lo que se llaman los espacios rurales, ¿sí? El campo. En cambio, aquellos lugares en donde las concentraciones de población son mayores y están muy juntitos unos lados de otros, esos espacios se denominan espacios urbanos y son lo que nosotros llamamos ciudades, ¿sí? Por supuesto que hay ciudades en otros lugares, ¿no? No es el único espacio en donde hay ciudades. Pero sí, también las ciudades tienen distinta cantidad de habitantes. No todas las ciudades tienen la misma cantidad de habitantes. Entonces hay ciudades más grandes y más pequeñas. Entonces, con este mapa nocturno veíamos esa, ¿no? La diferencia en la distribución de la población que tiene Argentina. Bien, los espacios rurales y urbanos en la Argentina. Llegamos entonces a la conclusión que la mayor parte de la población es urbana, es decir, que vive en la ciudad. Ahora bien,
¿qué características o qué actividades encontramos en los espacios urbanos, en los espacios rurales, en el campo? Bueno, se considera población rural aquella que vive en localidades de menos de 2.000 habitantes. Esto también es un número para estudiar. No quiere decir que si hay 2001 ya va a ser una población urbana, o que si hay 1999 sí o sí tiene que ser un espacio rural, ¿sí? Son números estimativos, ¿sí? Que se dan para poder estudiar aproximadamente. Pero lo que sí es clarísimo, que para que un espacio sea rural, la característica más grande está dada no solo por el número de habitantes, por el número de personas que viven, sino de la manera en que están distribuidas. Como yo les mostraba recién en el mapa, la manera en la que están en los espacios rurales la población está desparramada, está dispersa, está muy distribuida. Eso se ve claramente, si nos vamos otra vez al mapa de la Argentina, ¿en dónde? En el noroeste de nuestro país. ¿Y en dónde? En el sur, en la parte de la Patagonia. Vemos claramente que está muy distribuida, las lucitas están muy distribuidas. Quiere decir que la población está muy distribuida también. ¿Bien? Entonces, esa es una de las características más importantes, la forma en que se distribuye la población. Ahora bien, ¿qué actividades desarrollan los espacios rurales? ¿Qué actividades económicas? ¿Qué se hace en el campo? Las actividades agrícolas y ganaderas. Ojo con esto, las actividades agrícolas y ganaderas en conjunto se llaman agropecuarias, así las van a encontrar en los libros, por ejemplo. También otras actividades que se realizan son las actividades mineras, ¿sí? Son las de mayor importancia dentro del espacio rural, ya que, ¿qué es lo que producen? En el caso de las actividades agrícolas y ganaderas, fundamentalmente producen los alimentos destinados a satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? La carne de distinto tipo, los vegetales, ¿sí? Los minerales también, muchos sirven precisamente para alimentarse y otros tienen otros usos, pero tanto las actividades agrícolas como las ganaderas sirven para satisfacer las necesidades de la población rural, o sea, de la que vive en ese mismo espacio, como también para satisfacer las necesidades de las poblaciones urbanas, ¿sí? Otra de las actividades que se realizan en el campo están relacionadas con el turismo. Existe mucho turismo rural. Acá tenemos una muestra de lo que sería una actividad ganadera. Y en la siguiente, precisamente, una actividad agrícola, como ejemplo, para que tengan como ejemplos claros. ¿Qué pasa en los espacios urbanos? ¿O cómo caracterizamos un espacio urbano? ¿Cómo caracterizamos a la ciudad? Las características que distinguen a las ciudades son la gran cantidad de personas que viven en esos espacios. Las personas que viven en esos espacios están muy juntas, por decirlo de alguna manera. Viven en espacios más reducidos, no tan amplios como el campo. Ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. CABA son las letras, ¿no? Que precisamente las siglas que lo que hacen es distinguir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y otro término que ustedes van a escuchar mucho últimamente, está muy de moda, hablar del AMBA. ¿Qué es el AMBA? Es el Área Metropolitana de Buenos Aires. Si yo me voy al mapa de nuevo, vamos a ver, ahora les voy a mostrar, ¿cuál sería la zona AMBA? Acá tenemos a la capital, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Todo lo que sería los alrededores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que toma parte de la provincia de Buenos Aires, es el AMBA. Toda esta zona que yo les estoy marcando con el mouse, ¿sí? Es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más los territorios que están bien alrededor de ella. A eso se lo denomina AMBA. Como para tener en claro a qué se llama, ¿no?
Esas son las zonas más densamente pobladas y son los espacios bien característicos urbanos de la Argentina. Por supuesto que existen otros. ¿Qué actividades se desarrollan en las ciudades? Las actividades económicas que se desarrollan en las ciudades tienen que ver fundamentalmente con la industria, que es precisamente ese espacio en donde todo lo que se obtiene de la agricultura y la ganadería se procesa, se convierte para ser utilizado, para ser, por ejemplo, comido o para ser utilizado en otros espacios. Las industrias muchas veces no las vamos a encontrar en el medio del centro de una ciudad, las vamos a encontrar en zonas más alejadas. Esas zonas más alejadas, pero que forman parte de la ciudad, se llaman periféricas, ¿sí? Otra de las actividades que se realizan en la ciudad, el comercio y por supuesto el transporte. Son tres actividades muy, muy importantes dentro de lo que es la ciudad. Y les comparto algunas fotos, ¿sí? Algunas imágenes de una industria, ¿sí? Esta es una industria alimenticia. Por supuesto, comercio, ¿no? Distintas actividades, distintos comercios que precisamente lo que generan es la venta de los productos que se elaboran en las distintas industrias. Y acá, por supuesto, imágenes de distintos medios de transporte propios de la ciudad. El subte, el tren, bien, el colectivo, el taxi, entre otros, ¿sí? Son solamente algunos ejemplos como para poder ejemplificar. Bien, esto es un poco lo que yo quería mostrarles para que ustedes pudieran integrar todo lo que estuvimos viendo, profundizar un poquito con este último tema que nos faltaba, que era el de las actividades económicas en el espacio urbano y rural. Bien, como les dije entonces, este es un poquito el cierre de esta parte que me parece interesante poder compartir. Esta unidad tenía que ver entonces con conocer el espacio en donde vivimos. Como les dije al principio, la idea era darle un cierre y a partir de la próxima clase ya empezar a trabajar un poquito con el tiempo histórico, con los hechos históricos más importantes desde los inicios, ¿sí? De nuestro territorio, de lo que nosotros en algún momento empezamos a llamar como Argentina y un poquito antes también. Así que para las próximas clases ya vamos a empezar a utilizar, sí vamos a seguir trabajando con mapas, sí vamos a seguir trabajando con el espacio, pero ya relacionándolo con los distintos hechos históricos importantes. Así que bueno, espero que les haya servido un poquito para unir todo lo que hemos visto y poder seguir adelante con los próximos temas que espero que les gusten. Así que bueno, los invito a prepararse porque próximamente también les voy a dejar un trabajo bibliográfico. Es un trabajito que ustedes van a ir leyendo sobre una figura, yo diría, una de las figuras más importantes de la historia argentina, que es Belgrano. Entonces vamos a ir trabajando, yo les voy a dejar un material y ustedes lo van a tener para poder leerlo y lo vamos a ir compartiendo juntos para ir descubriendo a esta figura tan importante que es Belgrano. Así que bueno, les adelanté un poquito lo que vamos a hacer en las próximas clases para que ya lo vayan sabiendo y para que, bueno, alentarlos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo y la misma responsabilidad que lo vinieron haciendo en estas clases. Así que decirles que estoy muy contenta con el trabajo que han desarrollado e invitarlos a seguir investigando y a trabajar juntos para ir transitando este año de la mejor manera posible. Así que les mando un beso grande, espero que se encuentren bien y bueno, nos seguimos comunicando.